El objeto interestelar, conocido como 3I Atlas, podría haberse roto en una docena de fragmentos, o podría estar manteniendo su integridad mientras produce chorros de alta velocidad que sugieren algo más inusual. El astrónomo de Harvard, Avi Loeb, ha calculado que, basándose en la extrema pérdida de masa observada, este visitante de otro sistema estelar está fragmentándose como un cometa típico, o está mostrando un comportamiento que nos obliga a considerar orígenes tecnológicos. Cuando 3I Atlas pasó más cerca del Sol el 29 de octubre, los astrónomos observaron más de 7 chorros que surgían del objeto. El profesor Loeb informó haber visto cerca de 30 chorros en total durante este acercamiento solar. Algunos de estos chorros apuntaban directamente hacia el Sol, penetrando a través del viento solar de una manera que permite a los científicos calcular propiedades específicas. Debido a que conocemos la densidad y la velocidad del viento solar, podemos determinar cuánta fuerza necesitan estos chorros para atravesarlo. Los cálculos revelan algo impresionante sobre la cantidad de masa expulsada. Para que estos chorros penetren el viento solar y se extiendan más allá del objeto a las distancias observadas, deben transportar una cantidad sustancial de masa. Si asumimos que los chorros consisten en hielo vaporizado, lo cual es estándar en los cometas, entonces el área superficial necesaria para producir esta cantidad de material tendría que ser, al menos, 20 veces mayor que las estimaciones originales del tamaño del objeto. Esta discrepancia sugiere que 3I Atlas se ha roto en muchos pedazos, con el área superficial combinada de todos los fragmentos, generando la producción de masa que estamos observando. Pero hay otra posibilidad que el profesor Loeb ha estado investigando. Si los chorros no provienen de hielo sublimándose, sino de sistemas de propulsión, las matemáticas cambian completamente. Los propulsores tecnológicos podrían alcanzar velocidades mucho más altas que el gas que escapa del hielo vaporizado. En ese escenario, no necesitarías tanta masa para crear la penetración observada a través del viento solar. El combustible requerido sería una fracción menor de la masa total de la nave. 3I Atlas apareció por primera vez en nuestros cielos 3 meses antes de estas observaciones. La mayoría de los científicos lo clasifican como un cometa, un objeto natural hecho de hielo y polvo de otro sistema estelar. Sin embargo, el profesor Loeb de Harvard ha estado presentando evidencia de que su comportamiento y características anómalas podrían indicar un origen artificial. Ha sugerido que podría ser algún tipo de tecnología alienígena, tal vez una sonda enviada por otra civilización. El momento de estas observaciones es crítico. El objeto hará su acercamiento más cercano a la Tierra el 19 de diciembre. Para esa fecha, los astrónomos de todo el mundo habrán recopilado suficientes datos de cientos de Pau 20 observatorios para determinar definitivamente qué estamos observando. Las próximas semanas serán decisivas para entender si se trata de un objeto natural fragmentado o algo que mantiene su integridad estructural a pesar de condiciones extremas. Si 3I Atlas se ha roto, deberíamos ver los fragmentos separándose entre sí debido a las fuerzas de marea del Sol. Estos fragmentos se dispersarían en patrones previsibles basados en la dinámica gravitacional. Cada pedazo seguiría su propia trayectoria ligeramente diferente, extendiéndose gradualmente mientras se desplazan por el espacio. Este es el comportamiento típico de los cometas que se rompen durante pases cercanos al Sol. Por otro lado, si el objeto mantiene su integridad y continúa produciendo chorros de alta velocidad, eso requeriría otra explicación. Los cometas naturales no suelen sobrevivir
al tipo de pérdida de masa que se ha calculado, a menos que sean mucho más grandes de lo estimado, o que los chorros no sean lo que parecen. El profesor Loeb enfatiza que podemos medir tanto la velocidad de estos chorros como el flujo de masa que transportan. Si esas mediciones muestran algo inusual, tendríamos que contemplar un origen tecnológico. El viento solar ofrece una herramienta útil para esta investigación. Como un flujo de partículas cargadas que emanan del Sol a velocidades y densidades conocidas, actúa como una resistencia calibrada contra la cual podemos probar la fuerza de los chorros de 3I Atlas. Cuando los chorros del objeto empujan contra este viento solar, su capacidad de penetración nos indica su velocidad y contenido de masa. Es como medir la fuerza del agua de una manguera observando hasta dónde logra avanzar contra un viento constante. El número de chorros observados es en sí mismo notable. Mientras las observaciones iniciales mostraron 7 chorros prominentes, un examen más detallado durante el perihelio del 29 de octubre reveló cerca de 30 chorros en total. Esta multiplicidad podría indicar múltiples fragmentos produciendo su propio gas, o podría representar múltiples puertos de escape en un único objeto intacto. La distribución y el comportamiento de estos chorros a lo largo del tiempo ayudarán a distinguir entre estos escenarios. Los cálculos del profesor Loeb se centran en una restricción crítica. Para producir la penetración de los chorros observada a través del viento solar, asumiendo sublimación estándar de hielo, se requiere un área superficial mucho mayor que las estimaciones originales del tamaño de 3I Atlas. Esta discrepancia es lo que lo llevó a concluir que el objeto se ha fragmentado en muchas piezas, aumentando el área superficial total disponible para la sublimación, o que los chorros provienen de una fuente no estándar capaz de mayores velocidades. En las próximas semanas, las observaciones se centrarán en rastrear si ocurre alguna separación entre los componentes de 3I Atlas. Si, en efecto, se ha fragmentado, las fuerzas de marea del Sol deberían tirar de las piezas gradualmente. Cada fragmento experimentaría efectos gravitacionales ligeramente diferentes, basados en su posición relativa al Sol, haciendo que la nube de escombros se expanda con el tiempo. Esta expansión sería medible con la tecnología telescópica actual. Alternativamente, si 3I Atlas permanece como un solo objeto, a pesar del enorme flujo de material, esto desafiaría nuestra comprensión de la física de los cometas. Los objetos naturales, que pierden masa al ritmo calculado, deberían mostrar signos de falla estructural. El hielo y el polvo, mantenidos por fuerzas gravitacionales débiles, normalmente no mantienen cohesión bajo condiciones de pérdida de masa tan extremas. Ver un objeto intacto después de estos eventos sugeriría que nuestros cálculos están equivocados o que el objeto tiene propiedades estructurales distintas de los cometas típicos. El acercamiento del 19 de diciembre representa una oportunidad sin precedentes para una observación detallada. A esa distancia, incluso telescopios modestos podrán resolver detalles sobre la estructura y el comportamiento de 3I Atlas. Los observatorios profesionales realizarán análisis espectroscópicos para determinar la composición de los chorros, observaciones de radar para mapear la forma y la rotación del objeto, y mediciones precisas de posición para rastrear cualquier fragmento. El profesor Loeb expresó su esperanza de que, para las vacaciones de diciembre, tengamos respuestas definitivas sobre la naturaleza de 3I Atlas. Lo describió como un posible regalo agradable para todos los interesados en este misterio cósmico. Ya sea que resulte ser un cometa fragmentado o algo más exótico,
las observaciones avanzarán nuestro entendimiento de los objetos interestelares que visitan nuestro sistema solar. La distinción entre explicaciones naturales y artificiales depende de propiedades físicas medibles. Si los chorros consisten en hielo sublimándose, tendrán velocidades características limitadas por la energía térmica disponible del calentamiento solar. Estas velocidades son bien entendidas gracias a décadas de observaciones de cometas. Pero si los chorros muestran velocidades significativamente más altas de las que la sublimación puede producir, eso señalaría un mecanismo de propulsión inexistente en objetos naturales. El cálculo del presupuesto de masa es particularmente revelador. El profesor Loeb explicó que, para que la sublimación del hielo genere suficiente impulso para penetrar la distancia observada a través del viento solar, se necesita cierta cantidad de masa expulsada por segundo. Dadas las limitaciones térmicas en la velocidad de sublimación, lograr el impulso requerido significa expulsar grandes cantidades de material. Aquí es donde el problema del área superficial se vuelve crítico. Las estimaciones originales del tamaño de 3I Atlas no proporcionan suficiente superficie para sublimar tanto hielo. Esta falta de área superficial tiene dos posibles soluciones. Primero, el objeto podría haberse roto en muchos fragmentos pequeños, aumentando dramáticamente el área superficial total disponible para la sublimación. Segundo, los chorros podrían no ser hielo sublimándose en absoluto, sino gas expulsado por propulsores tecnológicos que operan a velocidades mucho más altas. El escape a mayor velocidad requeriría menos masa para lograr el mismo impulso, resolviendo la paradoja del área superficial. La comunidad científica ha estado siguiendo a 3I Atlas desde que apareció por primera vez hace 3 meses. Su clasificación como objeto interestelar lo coloca en una categoría extremadamente rara. Solo un puñado de objetos interestelares confirmados han sido observados pasando por nuestro sistema solar. Cada uno ofrece una oportunidad única para estudiar material de otros sistemas estelares y aprender sobre los procesos de formación planetaria alrededor de otras estrellas. La sugerencia del profesor Loeb de que 3I Atlas podría ser tecnología artificial representa un extremo del espectro interpretativo. Ha estado argumentando en varios foros que el comportamiento anómalo y las características del objeto merecen una consideración seria de orígenes no naturales. Aunque la mayoría de los astrónomos prefieren explicaciones naturales, las propiedades inusuales de 3I Atlas han generado un interés y debate científicos significativos. El perihelio del 29 de octubre marcó una fase crucial en el viaje de 3I Atlas a través de nuestro sistema solar. Cuando pasó más cerca del Sol, el intenso calor y la radiación desencadenaron los dramáticos eventos de liberación de gas que ahora analizamos. La producción de 30 chorros durante este periodo representa una respuesta extrema al calentamiento solar, ya sea que provengan de hielo sublimándose o de otra cosa completamente diferente. La trayectoria de 3I Atlas después de su encuentro con el Sol depende en parte de cuánta masa ha perdido y cómo se ha expulsado esa masa. Cada partícula expulsada del objeto lleva impulso, creando una fuerza de reacción que altera ligeramente su trayectoria. Si la pérdida de masa ha sido tan extrema como se ha calculado, estos cambios de trayectoria deberían ser medibles. Cualquier aceleración inesperada, más allá de lo que la sublimación puede explicar, añadiría otra pieza al rompecabezas. El encuentro cercano con la Tierra, el 19 de diciembre, permitirá observaciones imposibles a mayores distancias. Los telescopios terrestres podrán detectar fragmentos más débiles si el objeto se ha roto.
los instrumentos espaciales realizarán observaciones a través del espectro electromagnético, desde ondas de radio hasta rayos gamma, buscando emisiones inusuales que puedan indicar actividad tecnológica. La posibilidad de que 3I Atlas se haya separado en una docena o más piezas plantea preguntas interesantes sobre el momento y la causa de tal fragmentación. Si se rompió, sucedió gradualmente a medida que el calentamiento solar debilitó su estructura o hubo un evento catastrófico repentino. La distribución de los fragmentos y sus velocidades relativas proporcionarían pistas sobre el mecanismo de ruptura. El profesor Loeb señaló que, en las próximas semanas, los datos de cientos de observatorios de todo el mundo contribuirán a nuestra comprensión de 3I Atlas. Esta campaña de observación coordinada representa uno de los estudios más intensivos de un objeto interestelar hasta la fecha. Los datos combinados permitirán a los científicos reconstruir el comportamiento del objeto con un detalle sin precedentes. La distinción entre un cometa fragmentándose y un objeto tecnológico intacto debería volverse clara mediante estas observaciones. Los cometas que se fragmentan producen patrones característicos de escombros, con piezas siguiendo dinámicas orbitales predecibles. Un objeto intacto que mantenga cohesión estructural mientras produce chorros de alta velocidad mostraría patrones muy diferentes. Las observaciones de diciembre proporcionarán datos suficientes para distinguir entre estos escenarios. Si 3I Atlas resulta ser natural, aún así, proporcionará información científica valiosa sobre la composición y estructura de objetos formados en otros sistemas estelares. Los hielos y polvos presentes, sus proporciones isotópicas y la estructura general del objeto contienen información sobre las condiciones en su sistema de origen. Incluso como fenómeno puramente natural, 3I Atlas representa un mensajero de otra parte de la galaxia. Sin embargo, si las observaciones revelan características que no pueden explicarse mediante procesos naturales conocidos, eso abriría un capítulo extraordinario en la historia humana. El profesor Loeb ha sido cuidadoso al presentar esto como una pregunta científica que requiere evidencia empírica. Los chorros de alta velocidad, la extrema pérdida de masa y la posible integridad estructural bajo estas condiciones son propiedades medibles que o bien se ajustarán a explicaciones naturales o requerirán que consideremos alternativas. La interacción con el viento solar ofrece una herramienta diagnóstica particularmente útil. Al observar cómo los chorros de 3I Atlas penetran y desvían el viento solar, los científicos pueden calcular valores precisos de velocidad y densidad de los chorros. Estas mediciones no dependen de suposiciones o modelos, sino que provienen directamente de observar la interacción física entre dos fenómenos medibles. A medida que se acerca el 19 de diciembre, tanto astrónomos profesionales como aficionados están preparando su equipo para este encuentro cercano. El objeto debería ser visible con telescopios de tamaño moderado, permitiendo una participación amplia en esta histórica observación. Mientras que los observatorios profesionales realizarán las mediciones científicas detalladas, los astrónomos aficionados pueden contribuir con datos valiosos sobre el brillo del objeto y cualquier cambio visible en su estructura. La aparición del profesor Loeb en el programa de noticias enfatizó la naturaleza inminente de estas revelaciones. En cuestión de semanas, afirmó, deberíamos saber definitivamente si estamos viendo un objeto natural fragmentándose o algo que mantiene integridad a pesar de condiciones extremas. Este cronograma refleja tanto el acercamiento del 19 de diciembre como la rápida acumulación de datos de observación que ocurre en este momento.
La hipótesis de que 3I Atlas podría representar tecnología alienígena no se presenta como un hecho, sino como una posible explicación de anomalías observadas que merece investigación. El profesor Loeb ha enfatizado constantemente que esta es una pregunta que debe responderse mediante observación y medición, no mediante especulación o suposición. El método científico requiere considerar todas las posibilidades que encajen con los datos, incluso las inusuales. La pérdida de masa calculada de 3I Atlas representa uno de los ejemplos más extremos observados para cualquier objeto similar a un cometa. Si este cálculo es correcto y el objeto es natural, sugiere un contenido volátil excepcional o propiedades estructurales inusuales que permiten una liberación tan dramática de gas. Comprender cómo un objeto podría perder tanta masa mientras potencialmente mantiene su integridad estructural ampliaría nuestro conocimiento de la física cometaria. Las próximas semanas transformarán a 3I Atlas de un misterio en un objeto comprendido. Ya sea que resulte ser un espectacular pero natural evento de fragmentación o algo que requiera nuevas explicaciones, las observaciones proporcionarán respuestas concretas. El profesor Loeb expresó confianza en que, para las vacaciones de diciembre, la naturaleza de este visitante interestelar se determinará definitivamente mediante observación y medición empírica.